Hola, ¿cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen y este es el canal de el mensaje de tu ser interno. Puede ser que haya algún mensajito para ti, ¿verdad? Por ahí guardadito, y realmente si ves este video hay muchas posibilidades que te pueda, digamos, resonar ese video o ese mensajito que el ser interno te pueda estar dando. Son mensajitos de amor o para el amor o para el desamor, si se quiere. Entonces, vamos ahorita, en este momento, me preparo y vamos para tu mensaje. Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que te está pidiendo o qué es lo que te está diciendo realmente los mensajes. Aquí están los mensajes del ser interno. Vamos a ver qué hay para ti, qué se puede presentar. Ok, mira eso. El tiempo te demostrará lo que significas realmente para esa persona. Date cuenta. Eso qué bonito. El tiempo te demostrará lo que significas tú para esa persona o lo que significabas para esa persona. Realmente, si no está ya contigo. Eso pasa siempre. Cuando sea para bien o sea para mal, uno después del tiempo es que se da cuenta el tipo de persona que era. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque es el ejemplo más común y generalmente pasa. Tú tienes tu pareja, pero tú sabes muy bien que esa pareja puede ser que a lo mejor esté saliendo con alguien o no es una persona muy fiel, que digamos. Pero tú en el fondo, tú no quieres aceptarlo. Sencillamente tú estás con esa persona y tú no quieres aceptar que esa persona realmente te está engañando o no es tan fiel o no es tan sincera con el amor como tú quisieras. Una vez que eso se termina, pasa el tiempo y tú empiezas a echar para atrás ese carrete y te vas dando cuenta de las cosas que hacía y tú decías, claro, con razón hacía esto y esto y esto. Ahora caigo. Ajá, pero ¿por qué yo no me di cuenta antes? Claro, eso es. Entonces tú te das cuenta y te das cuenta pues de lo que significaba realmente esa persona para ti o lo que tú significabas realmente para esa persona. De la misma manera, lo contrario. Esa persona te perdió, se fue y no se dio cuenta todas las cosas buenas que tú hiciste por esa persona, todo lo que tú le quisiste, y empieza a comparar y a buscar algo mejor que tú y resulta que nunca lo encuentra o no lo encuentra tan igual como contigo, o a lo mejor no lo encuentra mejor si lo quisiera. Ahí es donde empieza a sentir que, wow, mira, esta persona, mira, a pesar de todo, mira cómo era. Esta persona me complacía en esto, esta persona hacía esto y esto por mí, cosa que yo no he podido encontrar ahora. Mira, esta persona de verdad se veía que me quería. Ahí es donde empieza a decir, ay, el tiempo te demostrará lo que significas realmente para esa persona. Ahí es donde tú dices, ajá, pero ya es muy tarde, ¿verdad que sí? Siempre pasa eso. El tiempo es el que lo dice, el tiempo, pero para que el tiempo lo diga, tiene que pasar ese tiempo. Tiene que haber una ola de tiempo. Y después es que uno se da cuenta. Uno no se da cuenta al día siguiente de que has perdido a la persona. Uno no se da cuenta de eso, sino muchísimo después. Vamos a ver entonces qué lecturita hay para ti, qué se puede presentar ahora, poniéndole tú que esta persona llegó y se fue, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué hay, esa persona cómo está, qué está haciendo, qué está diciendo, porque a lo mejor esta lectura o este mensaje es para ti. Ajá, mira esto me está diciendo a mí que vale la pena esperar. Esta persona, mi querida amiga o amigo, si estás en esta situación, tú no te preocupes, porque esta persona en el fondo va a esperar el momento adecuado para recoger esa cosecha. Claro, esa cosecha a lo mejor no será muy buena para esa persona, porque el que siembra, digamos, lluvia, recoge tempestades, algo así es por ahí ese dicho. Entonces, pensarás tú que esa persona, si sembró desamor, no va a encontrar amor, para nada. Sin embargo, esta persona, como ya sabe lo que significas para esa persona, porque ya lo entendió, ya lo comprendió, ahora va a querer esperar el mejor momento
para poder entonces volver a donde tú estás. No te preocupes por eso. Tú realmente para ese momento quizás ni siquiera le estés dando amor. Mira, lo que hay son contiendas mentales. Esta persona no hace sino tener contiendas mentales, pero tú ya quizás para ese momento ya será muy tarde. Mira, te estás guardando, te estás resguardando, estás poniéndote ese chaleco antidesamor para que realmente no te vuelvan otra vez a fregar tu dignidad, no te la vuelvan a tocar. Esa persona se dio cuenta de lo que significabas, pero eso no quiere decir que ya va a tener otra oportunidad. A lo mejor no, por lo que estoy viendo acá, a lo mejor no. Está esperando su cosecha, como que si cree que a lo mejor eso es lo que va a recoger, lo que está queriendo. Olvídate, eso no es así tan fácil. Eso no es así tan fácil. Ya tú saliste de esa miseria, ya tú saliste de ese dolor, ya lo que tú te estás es, como quien dice, quizás aprovechando de las oportunidades que vienen en la vida para poder seguir adelante. Y cero, pero super cero comunicación. Aquí yo no veo comunicación, no veo fluidez en esta relación. Ya de verdad esta persona se dio cuenta de lo que significaba para esa persona cuando ya sea muy, pero muy tarde. Yo que te lo digo. Vamos a ver la última cartita, a ver qué más está diciendo, a ver como el resultado final, como quizás una seña del universo, digamos, un consejo o una advertencia. Vamos a ver. Mira, tú estás ahí presente. Esto es una carta muy buena para como resultado. Esta es una buena carta. Y te está augurando que vas a tener muchísimas cosas buenas para ti. Eso no quiere decir que esta persona esté en tu vida, a lo mejor para el futuro, porque no te supo apreciar y no te supo valorar. Y va a llegar a tu vida alguien que realmente sí sepa valorarte desde el primer momento, ¿sabes? Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado amigo, amiga, esta lectura. No sin antes decirte que no te preocupes. El tiempo demostrará lo que significa realmente para esa persona. Vas a ver que sí, cuando esa persona empiece a extrañar cosas que tú hacías y que a lo mejor otra persona no las está haciendo. Cuando empiece a recordar todas las cosas que hacían juntos y que ahora no las puede hacer. Mira, son tantas cosas, es un libro lleno. Lo que pasa es que la gente a veces se va y no se percata de lo que deja atrás, de los recuerdos que puede dejar atrás. Entonces, ahí sí que te digo yo y te digo nuevamente, ya vas a ver. Pronto te vas a dar cuenta de muchísimas cosas y quizás para ese momento tú le digas, alcánzame si puedes, no te paras, tú sigues adelante y va a tener que correr detrás de ti muy duro. Y tú le dices, yo no me voy a parar, si quieres alcánzame. Ahí te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado amigo, amiga. ¿Ah? Mi ser interno te habló, tu ser interno te habló, nuestro ser interno nos habló. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.